Bien, buenos días. Mi nombre es Víctor Andrés Cuquiara, soy residente del segundo año del posgrado de Anatomía Patológica y en el día de hoy voy a presentar dos fichas. La primera ficha publicada en la revista Histopathology, publicada en el 31 de agosto del año 2023, tiene por título Neoplasias intraepitelial vulvar de alto grado, caracterización integral y riesgo de carcinoma a largo plazo. Este artículo fue publicado por Nicky Twins y colaboradores en el centro de Ámsterdam, en la Universidad de Ámsterdam, en Países Bajos. En cuanto a su introducción, la neoplasia intraepitelial vulvar es también conocida como BIN, es la precursora del carcinoma de células escamosas de vulva. Esta actualmente se clasifica como lesión intraepitelial vulvar de alto grado o de bajo grado asociado a virus de papiloma humano y a BIN independientes del VPH. La que mencioné primero, bueno, las lesiones de alto y bajo grado asociadas a BPH tienen o se presentan con mayor frecuencia en pacientes entre la tercera y quinta década de la vida, mientras que las independientes de BPH se asocian a personas de edad a mujeres de edad más avanzadas y suelen presentar antecedentes como son el líquen esclerotrófico, el líquen plano o incluso se observan en una alta proporción acompañadas de carcinomas de células escamosas. Debido al alto riesgo que presentan las lesiones independientes de BPH asociadas a los carcinomas de células escamosas, el hecho de clasificar mal estas lesiones puede tener consecuencias clínicas graves para el paciente. El proyecto LASC, el proyecto de terminología escamosa anogenital inferior, en sus últimos tratados recomienda el uso de P16 y P53, además del Ki67 que mencionan en este artículo, para poder diferenciar entre lesiones de alto o bajo grado y además diagnosticar lesiones independientes o dependientes de virus de papiloma humano. También hay que tener en cuenta que las lesiones independientes de BPH, estas a su vez se van a clasificar en diferenciadas o no diferenciadas, que son las similares a lesiones de tipo asociadas a BPH. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? El objetivo de este estudio fue categorizar lesiones vulvares que fueron diagnosticadas previamente como lesiones de alto grado en categorías asociadas a BPH o independientes de BPH, utilizando las herramientas de los estudios de inmunistoquímica y pruebas de ADN para la detección del virus del papiloma humano. Y así poder determinar el riesgo de progresión de los diferentes grupos hacia el carcinoma de células escamosas. En cuanto a los materiales y métodos de esta población, sí, de esta población, fue un total de 894 pacientes que fueron diagnosticados con BIN de alto grado entre el año 1991 y 2011. Originalmente fueron diagnosticadas 882 como lesiones de alto grado asociadas a BPH y 12 independientes de BPH. Se hizo recuperación de estos bloques de tejido incluidos en parafina y se procesaron nuevamente, además de realizar los estudios de inmunistoquímica pertinentes y las pruebas de detección para el ADN del BPH. Del año 2012 al año 2020 se hizo un seguimiento de estos pacientes y así se recopilaron los datos del trabajo. En cuanto a la categorización de las lesiones vulvares, como lo mencioné anteriormente, la categorización fue basada por dos patólogos con experiencia que presentaron un análisis integrado desde el punto de vista de la inmuno, de la tipificación del BPH, y los clasificaron en asociados a BPH, donde incluían las lesiones de bajo grado, las lesiones de alto grado e incluso los carcinomas de células escamosas asociados a BPH, los independientes de BPH clasificados en diferenciados y no diferenciados, como lo mencioné anteriormente, teniendo en cuenta que la morfología de los no diferenciados incluía lesiones que podían imitar las lesiones de bajo grado o las lesiones de alto grado.
En cuanto a los patrones de inmunistoquímica que observamos o que utilizó este trabajo, los marcadores P16, P53 y Ki67. El P16 se clasificó como negativo y a su vez fue dividido en negativo cuando había una ausencia total de expresión o en parches cuando había una expresión parcial pero no suficiente para considerarla positiva. La inmunoreacción positiva fue descrita como en bloque o difusa y la subdividieron en base a la cantidad del tercio de epitelio que presentaba inmunoreacción, dividida así en un tercio, dos tercios y más de dos tercios del total del epitelio. Los patrones de P53 fueron divididos en patrón de tipo salvaje, que a su vez se dividió en disperso y en epitelial medio, cuando tenía una inmunoreacción presente en la parte, bueno, epitelial, en la zona media del epitelio, pero que no tenía inmunoexpresión hacia la zona basal. Y él también fue clasificado como patrón mutante cuando se presentaba una inmunoreacción clasificada como sobreexpresión basal, cuando presentaba también positivo una sobreexpresión parabasal y difusa, cuando fue nulo y cuando presentaba una inmunoreacción citoplasmática. Todos esos patrones se consideraron patrones mutantes. En cuanto al Ki67, este fue clasificado como aumentado y no aumentado. El no aumentado presentaba una inmunoreacción escasa de las células basales o parabasales, mientras que el aumentado lo clasificaron también en base al inmunomarcaje en cuanto a los tercios del epitelio, y se puede observar en estas microfotografías cómo presentaba una inmunoreacción basal en esta primera imagen, en esta primera microfotografía, una inmunoreacción basal y parabasal que abarcaba menos de dos tercios del epitelio y una que abarcaba los tres tercios completos del epitelio. Además, hubo un llamado Ki67 viral, que fue cuando se presentó una inmunoreacción hacia el tercio superior del epitelio, pero no hubo expresión hacia la zona basal o parabasal. En cuanto a los análisis estadísticos, el análisis estadístico se realizó utilizando un software especializado para computadoras Windows, y los gráficos fueron utilizados también por un programa especializado en unos programas fabricados en los Estados Unidos bueno, en los Estados Unidos. Sí. Eh, la incidencia acumulada del carcinoma de células escamosas básicamente se determinó en tres subgrupos. El primer subgrupo, la lesión intraepitelial escamosa de alto grado asociada a virus del papiloma humano. El segundo subgrupo, el BIN independiente de BPH que presentaba un patrón P53 mutado. El BIN independiente de BPH que presentó un patrón de P53 de tipo salvaje. También es importante destacar que en cuanto a el genotipo a todos los bloques se hicieron genotipificación para BPH, siendo el tipo 16 y el tipo 18 los que se presentaron en mayor frecuencia, y cuando no fue positivo para ningún tipo de alto riesgo, se realizaron estas pruebas de ADN para BPH a los tipos de bajo riesgo. En cuanto, bueno, para hablar de la población de estudio como tal, de los 894 pacientes que mencioné anteriormente, solamente 791 fueron los que se pudieron recuperar por completo los bloques de tejido y que se podía procesar los estudios adicionales. Se excluyeron 40 casos que fueron por insuficiencia de tejido, para un total de 751 pacientes, que representaba el 84% de la muestra inicial, que fueron diagnosticados con lesiones vulvares. La media de tiempo del seguimiento de estos pacientes fue de 17.3 años. En cuanto a la categorización de lesiones vulvares, en este cuadro quiero presentar la lesión asociada a BPH fue la más frecuente en un total de 673 pacientes, que representó el 88.4% de la población, que si la subdividimos,
fue representada en un 77% por lesiones intravitreales escamosas de alto grado y por un 10% en lesiones de bajo grado. Y de este grupo hubo tres pacientes que presentaron enfermedad microinvasiva, que fue considerada, bueno, carcinoma de células escamosas microinvasivo. En contraparte, la lesión intraepitelial, el BIN independiente de BPH, disculpen, se presentó en 75 pacientes que representó el 10,9% de la muestra. Este fue dividido en independiente propiamente dicho, no displásico y los carcinomas de células escamosas que se encontraron dentro de este grupo, ¿verdad? Y hubo un grupo que representó 6 pacientes, el 1,1%, que fueron como no concluyentes. Esto se debe básicamente a que no se pudo determinar si esto estaba o no, o si estos pacientes estaban o no asociados a infección por el virus de papiloma humano. En este segundo micro, en esta segunda tabla, disculpen, traigo cómo fue las reacciones y la asociación que tuvieron o sea, cuáles fueron positivos o no. Las lesiones intraepiteliales escamosas fueron en su mayor parte, casi en el 99%, positivas para P16. Las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado fueron positivas para P16 en un 30% aproximadamente, y podemos observar que solamente una lesión independiente de BPH fue positiva para P16 y se consideró positiva para virus de papiloma humano, eh, porque, bueno, presentó inmunoreacción positiva para P16, pero también fue positiva desde el punto de vista del ADN viral. En cuanto al P53, fue positiva en las lesiones de alto grado, sobre todo, bueno, en el 99% para lesiones con expresión de tipo salvaje, igualmente las lesiones de bajo grado, mientras que las independientes de BPH presentaron casi un 64-65%, un patrón mutado, que ellos lo describieron. 2/3 de la muestra total presentaron un patrón mutado para las lesiones independientes de BPH. Mientras que el 1567, clasificado como aumentado y no aumentado, podemos observar que fue positiva en las lesiones de alto grado en un porcentaje muy alto. Solamente 38 pacientes de los 700 que fueron asociados a BPH presentaron un ADN viral, pero cabe destacar que este ADN viral no se observó en las lesiones independientes de BPH. Y bueno, en estas lesiones también independientes de BPH vemos que casi en su totalidad presentaron un Ki-67 aumentado. En cuanto a la discusión que ellos plantean, las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado asociados a BPH, para comenzar hablando de esta, como observamos en esta microfotografía, el 99% de estas lesiones fueron P16 positivas y sobre todo con esta inmunoreacción fuerte en bloque y difusa, superando los 3/3 o casi el espesor total del epitelio. El BPH de alto riesgo también se presentó en el 99% de estas lesiones, y el más observado fue el BPH tipo 16 seguido del tipo 18. Y el Ki-67 estuvo aumentado en el 93% de estas lesiones. Como podemos observar en estas microfotografías, las tinciones con inmunistoquímica, observamos que el P53 presentó un patrón de tipo salvaje, y en esta segunda fila de microfotografías observamos un P16 que se consideró negativo, eh, y aquí hablan de que 6 casos fueron P16 negativos, pero saben que está asociado a BPH por la realización de las pruebas de ADN para el tipo del virus papiloma humano. Igualmente, estos que fueron P6 negativos presentaron un patrón de P53 tipo salvaje y un Ki-67 aumentado. En estas microfotografías también de lesiones de alto grado, eh, ellos ponen en contexto la precaución que hay que tener acerca de los P53, ya que varios asemejaron a patrones nulos.
Entonces recomiendan hacer o sea, o a tener más cuidado, más detalle al momento de la evaluación para que esto no se malinterprete como como un patrón P53 mutado. Y bueno, este P53 también, que observamos en esta microfotografía de abajo, se presentó casi en el 51% de las lesiones de alto grado, donde se observó una inmunotinción de tipo salvaje que fue expresada por una inmunoreacción en el tercio medio del epitelio sin una expresión basal. En cuanto a las lesiones intraepiteliales escamosas asociadas a BPH de bajo grado, estas fueron observamos en estas dos microfotografías de P16 que son negativas. Solamente el 30% de estas lesiones fueron P16 positivo. También el BPH tipo 16 fue el que estuvo presente en la mayoría de los casos y el 39% de estos casos presentó un Ki67 de tipo viral, como el que se observa en esta microfotografía que ya mencioné anteriormente. En cuanto a los bien independientes de BPH, aquí observamos el bin independiente de BPH clásico o diferenciado. Eh, este presentó fueron P16 negativos en su mayoría, bueno, sí, en su mayoría a excepción de uno solo que fue positivo, que fue el que les mencioné anteriormente. El 65% de estos pacientes de bin independientes de BPH presentaron un P53 de tipo mutado. Casi el 41% con inmunoexpresión positiva, mientras que el otro porcentaje presentó un patrón de tinción nulo. En cuanto a, bueno, hubieron 5 casos donde se detectó ADN de BPH, pero que fue P16 negativo y P53 mutado. En estas microfotografías bueno, se mencionan los independientes de BPH no diferenciados o similares a los BPH, que se caracterizan por presentar un amplio espectro morfológico. Estos no diferenciados de BPH, el 93% de los casos fueron P53 mutados y en su mayoría de los casos también fue P16 negativo. Aunque en este caso, bueno, hubo un paciente también que fue P16 positivo y dio eh, prueba de ADN para BPH positivo de alto riesgo. Como podemos observar también en estas microfotografías del Ki67, aquí se observa los cambios típicos, bueno, quizás este aumento no, pero hay cambios coilocíticos y estos cambios coilocíticos son expresados en el Ki67, eh, pero también hay inmunoexpresión a nivel basal y parabasal, por lo que se consideró un Ki67 aumentado. En cuanto a el riesgo de cáncer ovular en pacientes con BIN de alto grado, que esto fue o es una de las propuestas de este artículo, con una proyección a 10 años, el 8% de los pacientes presentó carcinoma de células escamosas vulvares en pacientes que tuvieron lesiones previas asociadas a BPH, de lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Sin embargo, cabe resaltar que el 53% de los pacientes independientes de BPH progresaron a carcinoma de células escamosas. Si lo subdividimos aún más, observamos cómo el patrón, el BIN independiente de P50 y de BPH, patrón P53 mutado, tuvo un mayor riesgo de progresión a cáncer en el 67% y el de tipo salvaje en un 27%. Estos también que se subdividieron en diferenciados y no diferenciados, podemos observar cómo el diferenciado tuvo un menor riesgo de progresión al diferenciado del no diferenciado, que representó un 73,7% de progresión a carcinoma de células escamosas. Este,
la edad promedio, como podemos observar, entre una lesión asociada e independiente de BPH fue de 6 años a 1,8 años, por lo que volvemos al punto de lo importante de una adecuada clasificación. En cuanto, bueno, a las lesiones vulvares asociadas al BPH, como ya mencionamos, estas fueron positivas para P16 en el 99% de los casos y, y también casi siempre albergó un alto riesgo, un BPH de alto riesgo, principalmente el tipo 16. En cuanto a las lesiones de bajo grado, se observó un P16 en un menor porcentaje y hubo una positividad para el BPH de alto riesgo en un 76,8%. Y esto tiene una comparación acorde con la literatura, a excepción de este porcentaje de BPH en las lesiones de bajo grado, que la literatura lo reporta como un 4 a 20% y se cree que una de las explicaciones de este ítem es que inicialmente estas lesiones todas fueron catalogadas como BIN de alto grado. Las características de las lesiones de bajo grado en esta serie fueron de una alta proporción, con una tinción de Ki67 viral, que representa el 40%. Y es importante tener en cuenta esto, ya que ninguna lesión independiente de BPH presentó un Ki67 viral. Entonces, esto es una herramienta útil que nos puede servir para plantearnos un diagnóstico diferencial con la utilidad del Ki67. Tanto la tinción del P53 de tipo salvaje con intensidad reducida como patrones epiteliales medios se observaron también exclusivamente en lesiones de bajo grado asociadas a BPH. Y estas no deben confundirse con patrones verdaderos. Y también tiene utilidad para plantearnos diagnóstico diferencial con los BIN independientes no diferenciados, ya que estos suelen o tienen mucha semejanza con las lesiones de bajo grado asociadas a BPH. En cuanto bueno, a las lesiones vulvares independientes del BPH, la frecuencia de la tinción del patrón P53 mutante fue del 65%, como lo mencionamos. La clasificación de estas lesiones independientes se considera un desafío, porque estas lesiones muestran un amplio espectro de características, tanto histomorfológicas como clínicas, y no siempre es fácil poder detectar las anomalías o las alteraciones moleculares. Eh, Sin embargo, bueno, estos porcentajes están adecuados con la literatura. Los P53 mutantes tenían un riesgo de cáncer significativamente mayor en comparación con el tipo salvaje. El 41,3% de estas lesiones independientes en la serie presentaron una morfología no diferenciada. Y es importante también tener esto en cuenta, ya que estas morfologías no diferenciadas se describen por primera vez en el año 2009 y quizás también por eso antes, bueno, todas fueron clasificadas como lesiones de alto grado. Sin embargo, bueno, se sabe que estas lesiones son las que presentan el mayor riesgo de progresión a cáncer. Y también esto, bueno, sigue siendo consistente con los trabajos de investigación publicados. Y bueno, en cuanto a conclusión, en este artículo ellos fueron los primeros en demostrar en una gran serie poblacional que las lesiones independientes de BPH con patrón de P53 mutante o morfología no diferenciada tienen características patológicas y de comportamiento distintivas. Ambos subtipos son muy agresivos y requieren una vigilancia más estrecha después de la cirugía, y permitir la tipificación correcta del BIN de alto grado, se recomienda mediante la realización de P16 de P53, al menos en cada lesión de BIN recién diagnosticado. Y bueno, también tener en cuenta la utilidad del Ki67, que nos puede, cierto porcentaje, ayudar a hacer una distinción entre estas lesiones independientes de BPH no diferenciadas.